Muchas gracias a todos y a todas los que están esta mañana presentes. Tenemos una auténtica mesa de lujo para celebrar, reflexionar sobre los 40 años de la revista Proceso. Está aquí con nosotros su presencia, su afecto, su pasión, la vitalidad de don Julio Scherer. Yo quiero que le demos un aplauso a don Julio Scherer. Sin él no estaríamos aquí y con él vamos a seguir muchos años más. Me toca a mí moderar la mesa, lo cual es muy difícil en mi caso. Yo la voy a radicalizar, es cierto. Pero quiero, a nombre del director, don Rafael Rodríguez Castañeda, que no pudo estar presente este día, leer su participación, su mensaje, antes de darle la palabra a cada uno de nuestros invitados. Proceso los abraza en esta evocación de su nacimiento y de su historia. Hace 40 años, de la mano de don Julio Scherer García, Proceso surgió como un grito contra el silencio que pretendía imponer el poder autoritario. A lo largo de 4 décadas de nuestra historia, México ha experimentado hondas transformaciones. El poder mismo ha cambiado de siglas y de nombres, pero el poder, fiel a sí mismo, ha seguido viendo como enemigos a los periodistas y a la prensa que ejercen a plenitud la libertad de expresión. En el México de hoy, como en el México de ese lejano ayer, Proceso mantiene inalterable su línea editorial. No hemos dado un paso atrás de las grandes lacras del país, en el amor por la verdad, en la denuncia por las grandes lacras del país, porque es la búsqueda de la verdad, la auténtica razón del periodismo sin concesiones, que es la mística de nuestro semanario. Hoy el desafío para los próximos años es seguir con un periodismo sin concesiones, acorde con los cambios tecnológicos, con las necesidades de nuestros lectores, pero siempre preocupados por investigar y reflejar la complejidad de nuestro agobiado país. Ante la imposibilidad de acompañarnos físicamente, quiero establecer ante ustedes, ante nuestros lectores todos, ante los integrantes de la mesa, como testigos de honor, el compromiso de Proceso de seguir siendo lo que al poder molesta y obsesiona, una parte sustancial de la conciencia crítica de este país y fuente de inspiración para otros. Medios, grandes y pequeños, que entienden que para el periodista la única manera de vivir la vida es lanzándose a los vértices de la libertad y de la autenticidad, del valor y la verdad. De eso se trata, nada más y nada menos. Muchas gracias. Nuestros invitados tienen la palabra. Le cedo la palabra al ministro José Ramón Cosío, que nos acompaña esta mañana. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Saludos a los amigos de la mesa y desde luego a Rafael Rodríguez en su ausencia. Tratar de describir en 10 minutos 40 años de vida, así sea esta vida personal, institucional, de cualquier tipo, es complicado. Por lo mismo voy a tratar de centrar algunas ideas sobre estos 40 años de Proceso. Creo que la vida de Proceso en estos 40 años es una vida que ha generado incomodidad en una continuidad y en una presencia. ¿Por qué lo digo? Estar presente cada sábado por la noche para los suscriptores, domingo en la mañana para los que recibimos la revista y desde el lunes los puestos de periódicos y
lugares de venta no es fácil. Armar una revista, recoger la opinión variada de articulistas, de autores, las noticias, desde luego no es un tema simple. Sin embargo, más que la presencia, la continuidad es un elemento de extraordinaria complejidad. ¿Cómo ser crítico? ¿Cómo mantener una línea editorial? ¿Cómo en el paso de 40 años, con distintos regímenes políticos, con distintas maneras de referirse a la prensa o estar sobre de ella o en ella, con cómo a partir de una enorme cantidad de vicisitudes económicas, financieras, noticiosas, seguir manteniendo esta línea editorial me parece que es extraordinariamente complejo. Pero más aún me parece que generar una noticia para ser incómodo, no porque sea algo buscado, sino porque es algo logrado, me parece que es un esfuerzo extraordinario. Proceso no solo nos da noticias desde hace 40 años, sino me parece que hace un ejercicio mucho más complejo que informarnos. Proceso ha sabido mantener un ejercicio de reflexividad, en primer lugar sobre sí mismo, lo cual no es fácil, desde luego, y en segundo lugar y de forma mucho más compleja, una reflexividad sobre el mundo en el que vivimos, una reflexividad de la política, de los negocios, de la cultura, desde luego y desde hace muchos años, desafortunadamente, de las condiciones de la delincuencia organizada, de nuestras relaciones exteriores, de los elementos de la cultura. Yo en lo personal, desde hace muchos años, espero al proceso para enterarme de dos cosas. Uno, una noticia siempre importante, impactante, en muchas ocasiones, puntos de vista no generalmente observados o leídos en otros medios de comunicación, pero de manera mucho más puntual, como un pronóstico hacia lo que son algunas de las grandes tendencias de nuestro tiempo. Podemos recordar que si nació en el 77, estábamos en aquellos momentos iniciando la presidencia de José López Portillo y Proceso nos advirtió de algunos de los problemas que íbamos a tener en materia petrolera. Los artículos de Berto Castillo, haciendo cuentas, haciendo números, creo que nos dijeron, cuidado, esto de hablar de la abundancia, de la costumbre de vivir en la abundancia, de las maneras en las que se manejaban entonces las finanzas de Petróleos Mexicanos, fue una advertencia, me parece, central. También nos advirtió años después sobre las ilusiones que estábamos o podíamos tener con la transición democrática. El paso de la presidencia de Ernesto Zedillo a Vicente Fox tuvo extraordinarias consecuencias, me parece que se generó una ilusión mayor en cuanto a lo que pudimos haber esperado o íbamos a ver venir. Creo que también ahí hubo advertencias de decir un gobierno que no genera sus líneas de acción desde el comienzo, que no reflexiona, que no construye su racionalidad, es un tema preocupante y difícil. Y por no tratar más que uno solo de los temas, desde hace años el proceso nos ha estado indicando lo complejo, lo peligroso, lo difícil que es tener una guerra contra la delincuencia organizada como la que ahora estamos teniendo. Haber sacado al ejército a las calles sin un mandato específico, haber sacado a la armada sin un mandato específico, haber sustituido policías con militares en este tipo de operaciones, haber ampliado la compra de armas discriminadamente, es un asunto mayor, extraordinariamente mayor, que creo que como sociedad nos está deteniendo y nos está lastimando. ¿Qué es entonces lo que encuentra uno en Proceso? Insisto, esta condición muy importante de una reflexividad. Es verdad que es la noticia del contrato no encontrado, la noticia del conflicto de intereses, la noticia de los arreglos que se pueden hacer al ejercicio del poder, pero también es esta continuidad que nos va generando una memoria, que nos genera una perspectiva y que nos permite ir viendo dónde estamos y muy probablemente hacia dónde nos estamos dirigiendo. No es bueno comparar, porque siempre se genera uno enemistades, pero me parece que la línea de 40 años del proceso ha sido muy importante. Existen otros medios que tienen algunos elementos semejantes, encontramos noticias importantes, algún periodismo de investigación que nos va marcando pautas, pero también hemos visto en estos 40 años desaparecer a
a muchos de estos medios de comunicación. Algunas de estas líneas editoriales hemos visto trastocamientos interesantes, importantes o tristes en la forma en la que se construye. Yo por eso decía que estos 40 años de proceso, estos primeros 40 años de proceso, han sido años de una incomodidad y continuada. Creo que esta es la forma en la que han hecho periodismo y creo que esta es la forma en la que se han mantenido. En los últimos minutos, déjenme decir que me gustaría a mí seguir viendo el proceso. Me gustaría seguir viendo esta incomodidad que genera los domingos. Me gustaría seguir viendo un periodismo de investigación como el que hasta ahora llevado, donde nos sigan informando de cosas que no son visibles, donde se nos siga contando los entretelones o las partes no visibles de muchos de los fenómenos políticos, sociales, económicos, culturales que estamos viviendo en el país en estos tiempos. Creo que en este tiempo de falsas noticias, de construcciones de las verdades, de twitters, en fin, de todo el contexto nacional e internacional que estamos viviendo, poder percibir un periodismo que mantenga la tendencia crítica, que arriesgue a unas sabiendas de las complejidades y las dificultades que tiene, es muy importante. Entiendo los problemas de cambio que se generaron con el fallecimiento de don Julio, entiendo los problemas financieros que pasan los medios de comunicación de nuestro país, entiendo las complejidades con el financiamiento estatal hacia estos medios de comunicación independiente, pero precisamente por eso me parece que la apuesta que está haciendo un proceso ha sido importante. Y ojalá de verdad que esta continuidad, que esta larga memoria, que esta construcción de tendencias, no solo la noticia de un día, sino la construcción de los contratos, de los intereses, de la reflexión sobre el sector empresarial, que poco es tratado y analizado entre nosotros, se siga manteniendo. Este es mi comentario, este es mi deseo y esta es mi felicitación para el proceso. Precisamente en la revista de este domingo hay un reportaje del compañero Jorge Carrasco que habla de 280,000 personas fallecidas o asesinadas de 2006 a la fecha en la que ha continuado el sexenio, más que siempre el proceso de manera incómoda para el poder está escudriñando. Compañera analista de primer orden que desde las páginas de proceso siempre nos ha estado acompañando y polemizando. Denise Dresser. Gracias, buenos días. Es un placer estar aquí. En México, como diría Elías Canetti, los pesimistas son superfluos y la situación actual demuestra por qué. Estos son tiempos nublados de muertos y heridos, de poderes fácticos y reformas postergadas, de priistas corrompidos y panistas divididos, de gobernadores expoliadores y fiscales carnales que no los encuentran, de ciudadanos que quieren vigilar el poder y de partidos que abusan de él. Todas las semanas, en las páginas del proceso, leemos una crónica de catástrofes, una crónica de corruptelas, una crónica de personajes demasiado pequeños para el país que habitan. México hoy partido entre la triste tristeza de unos y la precaria tranquilidad de otros. México dividido entre la cabizbaja confusión de unos y la contundente certidumbre de otros. Orgulloso de la modernidad que ha alcanzado, pero impasible ante los millones que no la comparten. Paraje peleado con sí mismo, impulsado por los sueños del futuro, perseguido por los lastres del pasado. El México nuestro, retratado en proceso. De rascacielos y chozas, BMWs y burros, internet y analfabetismo, murales y marginados, plataformas petroleras y ejidos disecados, riqueza descomunal y pobreza
pobreza desgarradora, país sublime y desolador. Habrá muchos que aplaudirán lo que se ha logrado en estos últimos años. ¿Qué proceso ha retratado? La transición electoral, la estabilidad macroeconómica, a poco comienza a crecer, el ingreso per cápita de casi $9,000, el programa Oportunidades, logros sin duda, pero demasiado: democracia, equidad, buen gobierno, justicia, la posibilidad de un México capaz de soñar en grande. México, la nación que no logra encarar sus problemas con la suficiente franqueza, a pesar de que el proceso describe a ese país con franqueza. Pero por ello transitamos de acuerdo en acuerdo, de reforma minimalista en reforma minimalista, de paliativo en paliativo, del laberinto de la soledad al yugo de las bajas expectativas. Y nosotros, todos, incapaces de enderezar lo que la revolución y el PRI y la reforma agraria y el corporativismo y la corrupción enchuecaron, incapaces de entender que parte del país en estos 40 años se ha modernizado, pero a expensas de sus pobres, que las familias poderosas buscan proteger sus feudos tal y como lo han hecho desde la independencia, que la línea divisoria entre bienes públicos e intereses privados es tan borrosa como después de la revolución, que el PRI creó instituciones pero también pervirtió sus objetivos, que los políticos hábiles, fríos, cambian durante décadas, que la república mafiosa continúa construyendo complicidades con licencias y contratos y concesiones y subsidios, que la vasta mayoría de los mexicanos no puede influenciar el destino nacional, hoy como ayer, que la falta de un gobierno competente está en el corazón de nuestra historia, que México ha cambiado en los últimos 40 años de la existencia de esta revista, pero no lo suficiente. Los sindicatos y los partidos y los monopolios públicos y los emporios empresariales no han aprendido a adaptarse a las exigencias de un contexto más democrático. Al contrario, explotan la fragilidad democrática en su favor, cabildeando para obstaculizar, resistiendo demandas a la rendición de cuentas, como el sindicato de Pemex, rechazando el recorte de su presupuesto al estilo de los partidos políticos, obstaculizando la competencia al estilo de los multimillonarios mexicanos en la revista Forbes, criticando la eliminación de los privilegios fiscales al estilo de las cúpulas del sector privado, chantajeando a la clase política al estilo de las televisoras, condicionando todos cualquier reforma a la supervivencia de personajes impunes al estilo del PRI. En el nuevo milenio todavía andan sueltos los viejos demonios, la corrupción, el patrimonialismo, el rentismo, el uso arbitrario del poder y la impunidad con la cual todavía se ejerce. Y sí, el poder está más descentralizado, pero se ejerce de manera cada vez más desastrosa. México pasa del despotismo al desorden. Es un país cada vez más plural, pero cada vez menos gobernable. Hemos transitado del predominio priista a la democracia dividida, del presidencialismo omnipotente al presidencialismo incompetente, del país sin libertades al país en el que la clase política no sabe qué hacer con ellas, el país de la democracia punitiva, el país de la violencia sin fin, donde las peleas no se dan en torno a cómo construir un sistema político más eficaz, más representativo, sino cómo mantener el control de votos y prerrogativas y privilegios. El gobierno quiere recaudar más y el gasolinazo, pero se muestra renuente a explicar para qué y en nombre de quién. El PRI quiere aumentar el flujo de recursos para sus gobernadores y las elecciones que enfrentan, pero no está dispuesto a enjuiciarlos cuando han incendiado sus estados o permitido que vacíen sus arcas. La izquierda quiere la refundación del país, pero cree que solo ella tiene la legitimidad para encabezarla. Y el precio de eso es evidente.
una democracia condenada a la baja calidad, a la representación ficticia, al mal desempeño institucional, a partidos políticos alejados de ustedes, aunque logren convocarlos al Zócalo. Todo producto de un sistema político y económico que demuestra serias fisuras. Fisuras que el proceso lleva 40 años analizando, reportando, describiendo. Yo, 16 años de escribir ahí. Años privilegiados, años aguerridos, años de formar parte de un equipo que sabe cuál es la misión de un periodista y de un escritor en cualquier sociedad democrática. Lo decía Walter Lippmann: decir la verdad y avergonzar al diablo, ser odiado por todos los bandos, sentarte frente a la pantalla o la computadora, no ser amigo de nadie, desplegar la honestidad y el coraje para proteger a la sociedad privada, ser censor del poder porque esa es la única manera de democratizar su ejercicio. Así es proceso, implacable, independiente, irreverente, indispensable, porque lleva 40 años la desidia, la permanencia en el poder público de quienes violan sus reglas más elementales. En México es lo acostumbrado, lo tolerado, lo aceptado, pero no en proceso, al contrario. Colaborar en esta revista es retar de manera continua las medias verdades, la mediocridad, es vivir generando pequeños shocks, terremotos y sacudidas, vivir diciéndole a los demás lo que no quieren oír. Escribir en proceso entraña ser de los que entienden a cabalidad el oficio del periodismo independiente, los que alzan un espejo cada semana para que el país pueda verse tal como es, libre, los que en tiempos de grandes disyuntivas éticas no permanecen neutrales, los que se rehúsan a ser espectadores de la injusticia o de estupidez, los que miran a México de manera crítica y honesta porque están cansados, los que tratan y tratamos cada semana de avergonzar al diablo, que nunca en esta era del telepresidente, como lo bautizó Genaro Villamil, el copetudo o el copetesaurio, 3 años después de la restauración del PRI, cuando Enrique Peña Nieto preside una administración cada vez más cuestionada y contenciosa, que no ha cumplido las promesas de hacer de México un país más rico, más seguro, más educado, menos corrupto. A medio camino la prensa internacional y la nuestra, y proceso al frente de ella, repleta de notas de lo que no ha pasado en México, sobre lo que se ofreció y no se cumplió, sobre las expectativas que se desinflaron, sobre el presidente que empujó 11 reformas estructurales pero tapó la corrupción que ahora la empantana, el conflicto de interés tapado, el enriquecimiento privado con bienes públicos avalado, el comportamiento extralegal del ejército solapado. La audacia reformista acabó avasallada por la corrupción priista y también por Donald Trump. La realidad hoy, un TLC amenazado, una relación bilateral agriada, un vecino enloquecido. El sueño que fue Norteamérica llegando quizá a su fin. El México obligado, ocurriendo sin que podamos evitarlo. Y habrá que prepararse ante la incertidumbre que viene con más temple, con más paciencia, con más visión, con más periodismo independiente. Y reunir a las mejores mentes de México y sentarlas a la mesa, porque esta coyuntura es tan grave o más como lo fue la de 1994, el año que vivimos en peligro, después del asesinato de Colosio, después de la rebelión zapatista. La polarización llevó a la negociación. Importó más salvar a México que luchar por gobernarlo. Al borde del precipicio surgieron los pactos fundacionales que hicieron posible la transición democrática. Hoy las circunstancias son más apremiantes, más amenazantes. El peligro es mayor y la clase política es peor. Enfrentar a Trump implica que son tiempos de definiciones y pruebas. Pero ¿qué hacer ante él también transita por el
transparentar y democratizar, o que en aras de la unidad o el falso patriotismo recrea el patrón histórico de siempre, el que nos coloca en una posición desfavorable siempre, el modelo mexicano basado en la extracción por encima de la inclusión, el rentismo por encima de la innovación, la cuantitud que se reparte el pastel en vez de hacerlo más grande, la corrupción que corroe todo lo que toca, consumiendo el 9% del PIB. He ahí los verdaderos grupos. Entonces sí, habrá que impulsar la unidad, pero en torno al México que los golpes nos obligan a crear. Unidad en torno al combate a la corrupción, unidad en torno a una clase política que se reforme a sí misma y no solo se proteja a sí misma, unidad para crear un Estado de Derecho que no incluya fiscales carnales o procuradores a modo. Porque Trump y nuestra clase política nos patean y nos humillan, pero podremos resistir si actuamos como patriotas verdaderos. Hay muchos de ellos en las páginas del proceso. Son aquellos que defienden a su país de extraños enemigos y también de Donald Trump. Los verdaderos patriotas, aquellos que defienden a su país siempre y a su gobierno solo cuando se lo merece. Para terminar, entonces, no son tiempos de salvadores providenciales, ni de izquierdas corrompidas o conservadoras, ni de esposas amables y respetadas de expresidentes. Como me dijo un amigo sabio, son tiempos de ciudadanos, son tiempos de periodismo independiente, son tiempos de rebeldes, de mujeres, de movimientos contra el statu quo. Entonces sigamos contribuyendo, ojalá 40 años más, al debate honesto, enérgico, pensante, exigente que debemos tener y nos merecemos como país. La oportunidad desde las páginas de una frase de Havel, la habilidad de hacer, de cargar y defender y empujar lo que se ha logrado desde el proceso. Más mexicanos, fortalecida con la dignidad recobrada, porque desde estas páginas se ha exigido lo que antes nunca se había pensado posible. El INAI, la ley 3 de 3, el patrimonio igualitario, el periodismo regador, el movimiento Yo Soy 32, el derecho al desplazo, que van cambiando los logros del tiempo nuestro. Ahí los invito a estar parados, con proceso. Muchas gracias, Denise. Le cedo la palabra y es un honor que esté con nosotros, además en este recinto, en esta feria de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a nuestro rector de siempre, Juan Ramón de la Fuente. Muchas gracias, Genaro. Buenos días. Un gusto compartir la mesa con todos ustedes. George Steiner sostiene que solo entienden porque se alimentan no tanto de la armonía y de la felicidad, sino del dolor y de la injusticia. En efecto, las épocas de cambio, y vaya que si estamos inmersos en una de ellas, suelen provocar el surgimiento de lo reprimido, de lo latente, de lo más bajo, pero también de lo mejor y lo más alto de las sociedades. El caso de la revista Proceso representa un claro ejemplo en el que la conciencia pública, a través del periodismo independiente, se eleva por encima de las circunstancias inmediatas, de las amenazas y aún de los avatares políticos. Después de aquel golpe a Excelsior, dirigido desde la Presidencia de la República y que pretendió mutilar la libertad de expresión,
apareció un periodismo renovado y fortalecido, conformado por lo que Albert Camus habría llamado un cónclave de solidarios solitarios, encabezados por Julio Scherer García, seguidos por Vicente Leñero y Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros. Gracias a la valentía de quienes integraron el nacimiento de Proceso, al profesionalismo de Julio Scherer y su equipo, a la libertad que ahí se ejerce desde su origen y a su rigor periodístico, la publicación se ha convertido al paso del tiempo, tal como podemos comprobar hoy, 40 años después, en el paradigma de las revistas serias de información y análisis, y en el canon, por sus páginas, han pasado los asuntos políticos más sensibles y trascendentes para la sociedad mexicana, y sus investigaciones han provocado las polémicas más encendidas de las últimas 4 décadas. ¿Qué sería del periodismo independiente en nuestro país sin la semilla que sembró Proceso? En su número inicial, en noviembre de 1976, Proceso abrió en su portada con 3 textos fundacionales. Un análisis del controvertido gobierno de Luis Echeverría, donde la revista hace una crítica profunda al culto a la personalidad característica de ese sexenio, y creo que de algunos otros también. Un adelanto de las memorias de don Daniel Cosío Villegas, una de las conciencias más honestas y penetrantes del siglo XX, y un recuento del golpe excelso. No es posible entender el papel que juega actualmente la prensa mexicana en el contexto de la descomposición política y de la incertidumbre internacional que vivimos, sin la participación decidida de los periodistas que hoy hacen Proceso y sin su presencia cotidiana. Fieles a las enseñanzas y sobre todo al ejemplo de Scherer, para quien la amistad, me lo dijo un día, doctor, la amistad es el Don Julio, qué duda cabe, fue el maestro indiscutible de generaciones enteras de periodistas que hoy siguen aplicando sus enseñanzas en Proceso y en otros espacios donde se han enfrentado con enorme dignidad a los embates del poder, iracundo frente a la crítica, pero también impotente ante la fortaleza de las convicciones que honran la verdad. La historia de la fundación de Proceso adquiere ya a estas alturas de la vida democrática de México visos de leyenda, en buena medida por lo que el propio Scherer representó y por lo que nos dejó al irse. Fueron magistralmente registrados en la excepcional novela testimonial de Vicente Leñero, Los periodistas, que se lee casi como un thriller político, o mejor aún, como una historia de horror que ojalá nunca tengamos que volver a testiguar. Eran aquellos tiempos de un presidencialismo autoritario que en México no acaba aún de irse y que ha vuelto con un ímpetu insospechable hasta hace poco a la mansión del vecino, desde donde insiste en maltratarnos frente a nuestra pasiva complacencia. Bien lo decía Scherer, no se nos olvide, mientras más autoritarios, más intolerantes. Pero volvamos al tema que hoy nos convoca. Al presidente Luis Echeverría le molestaba de sobremanera la forma en que los periodistas y los articulistas de Excelsior trataban la información sobre sus decisiones y planes de gobierno que desde luego a él le parecían incuestionables. Después de múltiples amagos, advertencias explícitas y veladas, el gobierno decidió instrumentar el golpe a la cooperativa que editaba el que entonces era considerado como uno de los mejores diarios del mundo, para derrocar a Julio Scherer. Se consumó la infamia y se instaló una directiva espuria que con el paso de los años llevaría a la intrascendencia total
al otrora periódico de la vida nacional. Lo ocurrido entonces en Excelsior marcó profundamente a toda una generación de periodistas y de ciudadanos de mi generación. Con Scherer a la cabeza, esos periodistas iniciaron la aventura de publicar una nueva revista que se iba a caracterizar por una insobornable posición crítica frente al poder y un estilo directo y demoledor que no admite medias tintas. Decidieron llamarla Proceso porque precisamente de eso se trataba, de someter a proceso a la actuación del gobierno y al acontecer de la vida pública. En el editorial de su primer número se puede leer: proceso de los hechos, proceso a los hechos y a sus protagonistas. Estas son las líneas de acción de nuestro semanario. Golpeados por la inquina política, en términos que causaron asombro dentro y fuera de México, por la injusticia de la agresión y la relevancia de quienes la concibieron, sus miembros no harán de Proceso un semanario del despecho y el resentimiento. Primero, porque comprenden la naturaleza política de los hechos en que se les ha involucrado. Y en segundo lugar, pero sobre todo, porque los conforta y obliga la solidaria generosidad de un vasto número de mexicanos decididos a que el silencio no cubra por completo a la nación. Y en el siguiente sexenio, el de José López Portillo, Proceso siguió inalterable con su línea de periodismo crítico. Fue entonces cuando desde la más alta investidura del país se pronunció el anatema: no pago para que me paguen. Y por supuesto, los anuncios del gobierno desaparecieron de las páginas de la revista. Desde entonces, Proceso ha encontrado, no sin dificultades, las formas de allegarse recursos y no depender de la discrecionalidad con que se sigue manejando la publicidad gubernamental. Pero sobre todo, sigue apelando a la confianza y a la solidaridad de su público lector, que es el único que la mantiene como una de las publicaciones políticas no solo de mayor circulación, sino de mayor trascendencia en nuestro país. Es imposible entender el tránsito con altibajos, por supuesto, de la sociedad mexicana hacia la democracia sin asomarse cada semana a las páginas de la revista Proceso. Sigue siendo la gran ventana a través de la cual los ciudadanos pueden ver los males del sistema y las debilidades de los gobernantes, convirtiéndose en una verdadera fe de erratas semanal del gobierno mexicano y de sus instituciones. Sin duda, por sus páginas han desfilado las plumas más lúcidas del periodismo, del arte y de la cultura. Ahí se requiere para entender la realidad mexicana desde hace 2105 números. Ciertamente, a algunas personas les molesta el periodismo que hace el Proceso. En alguna ocasión alguien le dijo a Julio Scherer que la revista trataba ciertos temas con amarillismo, y él, con tino y sagacidad que le eran característicos, simplemente respondió: amarillo está el país. En efecto, todos los domingos en la mañana el país se desayuna con el reflejo de su propio rostro, sin maquillajes ni embellecimientos, en las páginas de la revista Proceso. La realidad reflejada no es culpa de tan agradable como algunos quisieran. Entonces tenemos que empezar por cambiar la realidad en lugar de arremeter contra el espejo. Una de las condiciones para cualquier sociedad con aspiraciones de justicia, con democracia y desarrollo, es contar con medios de comunicación rigurosos, profesionales, comprometidos con la sociedad a la que sirven y que ejerzan cabalmente y sin cortapisas el derecho a la libertad de expresión, que es fundamento de todas las libertades. Sostengo que la capacidad que tengamos los mexicanos de participar en la construcción de un país más digno, menos desigual, mejor plantado frente al mundo,
depende en gran medida de la cobertura, la calidad y la seriedad de la información a la que podamos tener acceso. Lo mismo una casa de estudios o de cultura, una investigación rigurosa o un ensayo de calidad que un semanario político, un diario impreso o un portal digital realicen un periodismo sin concesiones. Esas son algunas de las mejores herramientas que tenemos para conocer y reflejar nuestra realidad, para profundizar en su entendimiento y comprensión, que al final es lo que nos puede hacer variar el rumbo de nuestras vidas como sociedad y como individuos. Celebro con Proceso sus primeros 40 años y agradezco la invitación para participar en este acto. Ratifico con nostalgia el legado de Julio Scherer, no solo el de su oficio, sino también el de la persona, el que permite recobrar la confianza en la integridad de los individuos, la importancia de la familia, el valor de la amistad y de la gratitud como expresión de afecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ramón de la Fuente. Hermanadas en la historia, la revista Proceso y Tras el mismo golpe. Ahora Letras Libres es la sucesora, heredera en muchos sentidos de esa pasión por la literatura, por la polémica, por el análisis de Octavio Paz. Muchas gracias, aprecio muchísimo esta invitación, estar aquí con mis compañeros, a quienes respeto y admiro. Yo siento, por lo visto, que probablemente soy aquí el veterano, único veterano de aquel Excelsior en esta mesa, porque en efecto los que miembros de distintas generaciones que participábamos en la revista Plural que se hacía en Excelsior, salimos junto con Scherer, Granados Chapa y Leñero el día en que Echeverría dio el golpe a Excelsior. Así que me emociona recordar ese nacimiento difícil y paralelo que Genaro ha mencionado, de Proceso y de Vuelta. Quiero decir que don Daniel Cosío Villegas, años antes del golpe Excelsior, lo predijo con toda claridad, porque era muy buen profeta, en la revista Plural. Y dijo, es muy difícil que un periódico, él solo, ese solo periódico, pueda sobrevivir en la soledad, tanto por la desproporción entre la magnitud de su tarea y el esfuerzo aplicado a ella, como porque justamente a causa de su soledad, ese diario se convierte automáticamente en blanco de tiros y troyanos. Esto es 1973 o 74. 3 años después ocurrió el golpe. No lo vio Cosío Villegas, pero de ese golpe nacieron una nueva era del periodismo mexicano, comenzando por Proceso, siguió Vuelta, después Uno más Uno, La Jornada, etc. El poder no solamente no pudo cegar la libertad de expresión del periodismo, sino que de ese golpe nacieron varios medios que aún están con nosotros. Yo siempre me he sentido ligado al Proceso, como amigo del director, una amistad que duró de 1976 hasta su muerte, como un colaborador eventual en entrevistas desde el principio de los años 80, como polemista en esa sección cultural que será y ya es una fuente extraordinaria para revivir la vida cultural e intelectual de México en los años 80 y 90, como lector cada domingo, domingo a domingo, y como crítico. En tiempos del PRI, en tiempos de Salinas de Gortari, escribí esto sobre el Proceso. Durante todo el trayecto de estos 3 sexenios, Proceso se ha mantenido intacta en la fe del público.
La razón es simple: en proceso elector he encontrado la verdad impublicable, la que los secretarios sueñan con acallar o suprimir. Solo en sus páginas están los escándalos de corrupción, crímenes políticos, expedientes comprometedores, negocios ilícitos, transacciones dudosas, medidas erráticas, declaraciones contradictorias, puñaladas trágicas que sustentan al sistema político mexicano. Nuestra vida pública, decía José Villegas, no es pública. En esa medida es natural que el PRI maneje con absoluto secreto sus decisiones, censure las noticias y en general trate a la prensa como un departamento interno o asociado de relaciones públicas. La prensa, como negocio que depende del patrocinio, escribe Gabriel Sayín, tiende a decir lo que quieren sus patrocinadores, aunque los lectores sepan que están leyendo un comercial. Proceso ayuda a conjeturar lo que pasa en el público. No ha estado al arbitrio de ningún patrocinio. Proceso solo depende de sus lectores. Es un instrumento, un vehículo, una plaza, un café, un voceador de la sociedad civil, no un departamento de poder. Ese ha sido su gran secreto. En 2006 me invitaron a escribir una reflexión en los 30 años del proceso, y es algo que honra al proceso y que emociona en el recuerdo de mi entrañable amigo Julio Scherer, que escribí yo un texto de elogio, pero también de crítica, y le llamé Proceso a Proceso. Les puedo decir a ustedes que Julio no varió, al contrario, en el fondo, como un hombre de vocación crítica, le dio la bienvenida. Finalmente, recientemente escribí sobre él, porque cito varios textos sobre él. Octavio Paz decía que Scherer era un personaje de novela rusa. Creo que tenía razón. Odiaba la injusticia, la prepotencia, la corrupción, la traición, la mentira. Alguna vez lo comparé con Siqueiros, pero a veces, fíjense ustedes, lo comparo más bien con el Hidalgo del anfiteatro de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara. Ese Hidalgo de Orozco con la tea incendiaria y justiciera. En lo personal, Scherer era entrañable, tierno, tenía un interés genuino en las vidas humanas, sabía apoyar, sabía querer. Muy brevemente, el lugar del proceso en el marco amplio de la izquierda mexicana. Me parece que es importante precisar ese lugar, porque eso explica, creo yo, mucho de la vitalidad y del estilo personal del proceso. No es proceso el lugar de la antigua izquierda comunista marxista, aunque hay allí. Tampoco ha sido el lugar de la izquierda latinoamericana, castrista o cheguevarista, etc. Esas corrientes respetables, importantes, han estado presentes en el proceso, pero no son las corrientes principales. A mí lo que me parece que es significativo es que el proceso representa una izquierda que viene de la tradición del anarquismo cristiano. Vicente Leñero, Enrique Massa, aún Granados Chapa en los años 60 y el propio Scherer en los años 40 fueron hombres que venían de esa tradición cristiana, del anarquismo cristiano, orientada hacia la izquierda. Esto explica por qué el proceso estuvo tan cerca de Sergio Méndez Arceo, de Samuel Ruiz, del movimiento zapatista, de la teología de la liberación, y por qué uno de sus grandes autores que brilla en sus páginas es Javier Sicilia. De ahí provienen muchas cosas. Por ejemplo, el carácter irreductible del proceso. La palabra anarquismo ha adquirido tonalidades de desprestigio, pero tiene una tradición noble. Recordemos que la gran tradición anarquista cristiana proviene de Tolstoy, un autor al que Scherer leía y releía. Por eso, su irreductible oposición al gobierno y a los poderes fácticos. Irreductible. Cualquier gobierno, por más benigno que pudiera ser,
va a tener como posición el proceso. Eso explica, sí hubo una convergencia con una antigua izquierda mexicana, no dogmática, apenas algunos lo recuerdan, de aquella época lo recordamos, Juan José Hinojosa, un pensador que no era de izquierda, pero una especie de panista también, muy amigo de Scherer. Estoy seguro, porque lo conocí, porque quise tanto a Julio, que esto que estoy diciendo es un gajo de la futura, espero, biografía que alguien escriba de ese extraordinario mexicano que fue Julio Scherer. ¿De qué discutíamos? Yo tenía un solo punto de divergencia con Julio, y es que le reclamaba siempre su lejanía de la tradición liberal republicana de México, de los liberales del siglo XIX y de aún de la tradición liberal de Cosío Villegas y de Octavio Paz. Pero, peccata minuta, es tanto lo que ha dado esta revista en 40 años, en su irreductible, como digo yo, anarquismo cristiano, para enfrentar al poder y denunciarlo, que estos datos son menores. Proceso hoy, debido al buen timonel que es Rafael Rodríguez Castañeda, es una empresa que resiste contra viento y marea los acosos del poder. Como empresa editora, además, ha sido muy exitosa. Se han llenado recursos, como dijo Juan Ramón, no solamente con los lectores, sino también con sus muy interesantes publicaciones de historia ilustrada, su sitio de noticias. Es una empresa bien llevada, no burocrática, honrada e independiente. Rindamos finalmente, pues, homenaje a los grandes periodistas que semana a semana por décadas trabajaron en proceso y trabajan ahora. Autores, fotógrafos, reporteros, redactores, secretarias, columnistas. Gratitud por estos 40 años de constancia y de pasión. Y felicitaciones a sus directores actuales, en particular a Rafael Rodríguez Castañeda, cuya vida ha sido y es proceso. Mis deseos fervientes es que sigan siendo fieles a su historia, a sí mismos, contra viento y marea, y hago votos para acompañarlos acá, en Minería, en marzo de 2027, cuando esta gran revista nacional, esta gran institución nacional, cumpla medio siglo. Muchas gracias. Ya estamos emplazados, doctor Enrique Krause, para el 2027. A las 12. Una mañana tranquila como esta. Como reportero siempre uno está buscando especialistas, constitucionalistas que le den luz para entender muchas cosas de las que han sucedido, sobre todo en este sexenio de mayor intensidad de reformas constitucionales. El doctor Diego Valadez no solo es un generoso analista de nuestras leyes, de nuestro sistema político, sino también un amigo y un lector constante de la revista Proceso. Por eso me honro en cederle la palabra esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, don Genaro. Muchas gracias por varias razones, por darme sobre todo la oportunidad de estar aquí en este 40º aniversario, que es un motivo de satisfacción y júbilo para todos los que veneramos las libertades públicas en el país, que por fortuna somos la mayoría de los mexicanos. Gracias por estar en esta mesa. Gracias a usted y gracias también a don Rafael Ramírez Castañeda y a todos los que hacen el proceso cada semana una nueva hazaña de la libertad en los términos más clásicos posibles. Mi interés va en el sentido de subrayar un desarrollo paralelo, digamos, vidas paralelas, en este caso no a la manera plutarquiana, sino a la manera institucional que corresponde a un país en el que, y esto vale la pena subrayarlo, se desarrolló con
por un lado, una revista con las características que ya han sido ampliamente subrayadas, y por otro, inició México su andadura hacia la democracia. Hace exactamente 40 años también se llevó a cabo la reforma política que modificó sustancialmente el panorama constitucional y político existente hasta ese momento, porque la dura hegemonía de partido comenzó a ceder espacios a la oposición y en particular a la oposición de izquierda. Entre otras cosas, 1977 representa el momento en el que se levanta la proscripción establecida desde 1919 al Partido Comunista. En estos términos, Proceso registra el avance de la democracia y su, desarrollo muy inseguro y con pasos trastabillantes de entonces a la fecha, un poco más firmes en los años que corren durante los últimos lustros, pero todavía una reforma incompleta. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, además de todo lo que se ha dicho, Proceso cumple una tarea importante. Apenas en abril del año 77 aparece un artículo de Francisco José Paoli, investigador, está en Proceso, tiene su origen en el movimiento del 68, aspecto que luego se trató de velar, pero que evidentemente significa cómo ese gran sacrificio, ese gran esfuerzo por parte de algunos y ese gran atraco a las libertades públicas, espero que también otros esfuerzos y sacrificios que se hacen en nuestros días y otros atracos de los que somos víctimas acaben por fructificar en nuevas reformas institucionales del calado de la que se produjo en el año 77. Otro aspecto relevante lo da Eberto Castillo. En diciembre del 77 hace referencia a la ley de partidos y justamente cuando se refiere a ella en su artículo en Proceso, subraya que la ley representa un retroceso con relación a lo que la reforma constitucional había permitido. En lo sucesivo, las reformas constitucionales se hicieran cada vez más reglamentarias y detalladas, porque ya los partidos no se quisieron dejar atrapar por la visión de promesa y la visión de ilusiones generada por una reforma constitucional escueta, porque luego vieron que la ley era un correctivo que restringía los alcances de la Constitución. Otro aspecto es el que presenta en un número también de 1977 Enrique Massa, a quien ha hecho referencia Enrique Krause. Enrique Massa explica, se refiere a la renuncia de Julio Rodolfo Monte, que quedaba enmarcada en el misterio. Bueno, han pasado 40 años y el misterio que ha quedado petrificado. No hemos podido avanzar en ese orden. Hay un tema publicado en noviembre de 1977, refiere la norma de defensa de los derechos de los ciudadanos, y la amnistía se produjo, acompañó a la reforma del 77. Solo que nos encontramos que las causas que llevaron a esa amnistía, que era el hermetismo del sistema político que obligaba a que la sociedad se expresara por medios ajenos a la institucionalidad, subsiste en nuestros días. Hoy es necesaria otra amnistía, porque la protesta pública sigue en la calle y sus banderas siguen sin ser atendidas. Debo también hacer referencia a otro tema planteado por Proceso
también en el año 77. Ignacio Millán escribió sobre lo que llamó la rosa rota. Era una referencia al aborto, al problema del aborto en México. 40 años después, solo esta pequeña ínsula que se llama Ciudad de México ha establecido ya una solución para el aborto. Y sigue en el país dándose una situación que es claramente inconstitucional. La misma conducta que en esta ciudad no es penalizada es objeto de sanciones, y en algunos lugares hay mujeres hoy que están compurgando sentencias por 30 años de privación de la libertad. Lo que aquí está permitido, en otras partes del país está prohibido, y esto vulnera la Constitución. Lo digo al lado del ministro de la Corte, porque no significa, porque significa que estamos violando la igualdad ante la ley que la Constitución establece. Agenda pendiente que también trabaja todavía, y por fortuna con mucha claridad, inclusive es la revista Proceso. Habría otros aspectos sobre los cuales podría referirme, pero voy a concluir con una reflexión tomando una de las consideraciones que don Enrique Krauze, haciendo referencia también a lo que Abel Said ha hecho: la financiación de las publicaciones. Aquí se da una paradoja, señoras y señores, porque efectivamente esa ominosa frase "no pago para que me peguen" daba a entender que los caudales públicos eran los caudales privados del señor presidente de la República. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en 77 y lo que no ha ocurrido desde el 77? Lo que ha ocurrido es que el Estado mexicano sí financia a quienes le pegan, y hace bien, y se llama financiación de los partidos políticos. Claro, le pagan a los que lo elogian, pero también a los que lo atacan, y es dinero público y se hace conforme a la ley. En cambio, en cuanto a financiación de publicaciones, no tenemos una ley que regule el destino de los caudales públicos orientados a los medios de comunicación que son privados. Y hay una enorme discrecionalidad que subsiste y que no es compatible con un sistema democrático. Pero olvidemos y prescindamos de que se diga o exijamos o pidamos o solicitemos que se canalicen recursos públicos a una revista como Proceso, porque hago mías las reflexiones que ya vertió don Enrique. Pero lo que no me parece razonable es que haya formas de intimidación o de coacción sobre los anunciantes, porque es inadmisible en cualquier sistema de mercadotecnia que se considere que una publicación que tiene el número de circulación que tiene Proceso solo cuente con anuncios de instituciones universitarias y ocasionalmente publicaciones de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué quiere decir? Que hay intimidación o que hay coacción para que el anunciante privado no concurra y aparezca en las páginas de una revista que finalmente se publica, circula, se escribe para el interés y la defensa de las libertades públicas. Muchas gracias. Ese será uno de los grandes asuntos de la publicidad y la regulación de la publicidad, que es dinero público, además, donde también Huerta y Enrique Krauze ahí, pues creo que es un debate que hace falta dar de manera conjunta los medios impresos frente a esta situación, que además es doblemente crítica, porque no solamente es el desafío de los medios digitales, sino también el desafío de la falta de lectores y también de criterios todavía peores que los que
pensaba que era de su dinero. En fin, cerramos este encuentro con ustedes con un amigo, con un hermano, ya casi después de mi caso, de casi 14 años de estar en la revista Proceso, y que aquí está con nosotros para abrazarnos y recordar estos primeros 40 años de vida de Proceso. Julio Scherer Ibarra. Muchas gracias. Carlos Quijano vio nacer el fascismo en su propia fiebre allá por 1920, escribiría mi padre Julio Scherer García en la década de los 80. A los 25 años, Quijano ascendió a la dirección de la revista Marcha y mantuvo relaciones con los movimientos revolucionarios de la América Latina. Tuvo a Fidel como líder irrepetible y pensó en México como la última trinchera de la América Latina ante la presencia históricamente hostil de los Estados Unidos. Se equivocó con Fidel y se equivocó con México, juzgaba. Yo daría la vida por la revolución cubana, pero no por los hermanos Castro, solía decir el uruguayo. Sobre México, opinaba solo entre sus amigos, discreto. Va para atrás y sus banderas se encogen. Propuesto varias veces para la presidencia de la República, la vicepresidencia, los ministerios, el Congreso, el Servicio Exterior, don Carlos rechazó los ofrecimientos de sus correligionarios, amigos y hasta adversarios. ¿Por qué rehuyó el ejercicio de la política?, preguntó mi padre. Los políticos usan a los hombres y yo no nací para eso, contestó Quijano. La política la hacen los hombres, afirmó Scherer. Los políticos no distinguen la línea que separa el uso del abuso. En su ego cabemos todos. Don Carlos Quijano eligió nuestro país como refugio en los últimos años. En el ocaso de su vida, el golpe Excelsior lo devolvió emocional e intelectualmente a periodistas que no se dejaron vencer por el atraco al poder. Se sobrepusieron al desengaño y la rabia impotente, tan peligrosa en momentos críticos. Continuaron a pesar de todo. No se arredre, afirmaba don Carlos a mi padre. No cualquiera tiene a los 50 años la posibilidad de probarse en la experiencia que sabe y en la imaginación que arriesga. Excelsior fue una herencia, Proceso será una creación. Y eso ha sido la revista fundada por Julio Scherer García en 1976. Un proceso, una sucesión de hechos, un método a seguirse, un transcurrir del tiempo documentándolo, el curso de los acontecimientos, una causa, un pleito, una lucha por la verdad con la libertad como estandarte. Las cosas, pensaba mi papá, solo cobran vida si se dicen. Callada, hasta la verdad más simple pierde su sentido de existir. Esa ha sido la misión del semanario Proceso. La vida solo tiene un solo camino, el que hemos elegido. Julio Scherer García marcó la senda del periodismo en México con su Proceso que cuenta ya 40 años. Los últimos dos sin su fundador, entre nosotros, pero con él siempre en el pensamiento y el corazón. Nosotros optamos por el mismo camino. Son los jóvenes periodistas que actualmente escriben en la revista los que enfrentan la zozobra del país y aún la muerte.
Sin ellos no habría periodismo comprometido ni renovación posible. Apenas la semana pasada leía yo en la portada de Proceso la frase que nos angustia hoy como nación: la migración con Trump, tiempos de terror. Entre nosotros, mexicanos en nuestra tierra, inmigrantes, todo ha quedado claro a lo largo de los años y nada hay que agregar a lo que sobra sabemos y comprendemos unos y otros. Nuestros mejores hombres, los más lúcidos y sensibles, han hablado y escrito acerca de los sufrimientos de los migrantes y nuestra hermandad, de la geografía que nos une, del pasado que nos remite a un mismo origen, al destino común que nos ata de la mejor manera. Estamos unidos de tal suerte a la naturaleza y la historia que no existe entre nosotros una frontera rigurosa y férrea, una línea divisoria que señale con precisión hasta dónde llega el territorio de las naciones vecinas y en qué punto principia el territorio de México. La selva, los valles, los ríos, las montañas, las sinuosidades y precipicios de la tierra común, que en definitiva constituyen las fronteras México-Estados Unidos y México-Guatemala, apenas agregan un dato a nuestra unión real, sin metáforas ni adjetivos. Desde el aire es posible seguir la serpentina que va mostrando hasta dónde llega una patria y hasta dónde llega la otra, pero a pie, en el universo imprevisible de la naturaleza que se renueva todos los días. No hay manera de distinguir el territorio norteamericano o guatemalteco del territorio mexicano. Nos confundimos como se confunde el agua con el agua, el aire con el agua, el aire con el aire, sin muros que nos separen. Hoy nos reúne aquí y nos hermana la existencia del Proceso. Y como estamos de fiesta, quiero compartir con ustedes 3 momentos de la vida de mi padre que se refieren a personajes políticos de este tiempo y que cargan cada uno su propio proceso. Francisco Labastida Ochoa contendía contra Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas por la presidencia de la República. Era el año 2000. Mi padre hablaba de Jorge Semprún, escritor, intelectual y político español, con el candidato del Revolucionario Institucional, y le contaba que Antonio Machado compartió hasta el final de la suerte de la República Española, cuando en Cataluña los frentes de batalla se desintegraron bajo el empuje de las fuerzas franquistas. Fue uno de los cientos de miles de refugiados que, en febrero de 1939, se agolparon en la frontera francesa. Machado, poeta popular por su limpidez clásica, siguió el destino de su pueblo. Sin embargo, no soportó la abominable perspectiva del exilio. Refugiado, tras no pocas peripecias, en un hotel de Cullier, se apagaría pocos días después, el 22 de febrero de 39. Casi al fin de la conversación, mi padre apremió a Labastida: don Francisco, le ruego, sigue el destino de su pueblo, no del PRI. Respecto al PAN, en diciembre de 2006 escribiría Julio Scherer García a uno de sus amigos más entrañables: el país se precipita hacia una desgracia aún mayor de la que venimos padeciendo hace tantos años. El presidente Calderón representa en su proporción la parte oscura de la humanidad, la misma que vemos desarrollarse por todos lados. Son los ahitos a los que no les basta el mundo en sus manos. Quieren más, siempre más a costa de lo que sea, y lo que sea se llama los muertos de hambre, los seres sin futuro, sin pasado y sin presente. Para Calderón quiero el fracaso, porque éxito sería la confirmación de que a México se le agotaron las posibilidades
de una nación que pudiera aspirar apenas a la D de la democracia. Calderón es, lo sabe sin duda, el presidente de los ricos, y ellos sabiendo que ostentan como seres de clase marcados bíblicamente. Te digo más del país de mí mismo. Vivo mi propio exilio porque el país que es mío va dejando de ser mío. Nada de lo que veo me gusta, me atrae. Andrés Manuel López Obrador parecería hoy un hombre vencido, pero se yergue sobre sí mismo y no confiese ese infierno que es el maltrato brutal, el poder entero sobre una persona, un grupo o una nación. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿podría Peña Nieto, psicópata del poder, desprenderse de su pequeñez, de sus limitaciones y su egoísmo, visto México como un instrumento de su megalomanía? ¿Puede darse una paz digna y perdurable entre dos mundos que se desconocen, el de la opulencia y el de la miseria? ¿Cuánto tiempo tardaría un tzotzil monolingüe en sacar provecho de una computadora? ¿Y cuánto tiempo tardaría un magnate en comprender el alma de un migrante? Es preciso llegar al fondo de la desesperación para volver a encontrar la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Tenemos 10 minutos de sobra para que nos extendieron a las 12:30 la estancia aquí de este recinto de la FIL, del Palacio de Minería. Yo percibí que Enrique Krause quería como comentar algo más sobre justamente este punto que mencionó Diego Valadez, el tema de la publicidad. Si querías comentar algo más sobre esto, Enrique, o si Denise, o el doctor Juan de la Fuente, o el ministro, o si quieren abundar en otro punto. Yo estoy de acuerdo con que esa frase tristemente célebre de "no pago para que me peguen" de López Portillo, pues de una u otra forma ha seguido siendo la norma. Pero yo aprovecharía este 40 aniversario del proceso para decir: la publicidad oficial del gobierno federal en los ámbitos de la salubridad, de la educación, de la cultura, no es patrimonio personal de los niños. Es algo que tiene que llegar al público, y Proceso tiene ese público. Esas muchas decenas de miles, a veces centenares, de personas que cada domingo comulgan, no en misa, sino en la lectura de la libertad, a veces en misa, con la revista Proceso, tienen derecho, y la revista Proceso tiene derecho, así lo he escrito, a que no haya más un uso discrecional de los recursos públicos en ese sentido, y menos con una revista que es una tradición y una institución nacional. Muchas gracias. Denise, el doctor Fernando de la Fuente. Bueno, el tema creo que es claro. Yo iría quizá nada más un poco más allá, porque esta discrecionalidad no es únicamente con las publicaciones. Diego Valadez señala bien el caso de los partidos políticos, donde está reglamentado, pero en realidad prácticamente todos los demás apoyos que se dan tienen una enorme discrecionalidad. En el caso de la cultura, pues estuvimos aquí hace unos días con la propia secretaria de Cultura, que
bueno, verdaderamente lo que comenta es pues cómo el presupuesto ha ido simplemente entrando en un proceso de adelgazamiento francamente crítico. En el ámbito de la educación hay cierta reglamentación, pero también ha sido un hecho que los subsidios aumentan en aquellas instituciones que tienen una posición más dócil frente al gobierno. Entonces, yo creo que este es uno de los grandes temas, a mi modo de ver, pendientes de una reforma del Estado que tiene que darse de la administración pública, no sé cuál sea exactamente el nivel, en donde hay que transparentar cómo se distribuyen esos recursos, porque aquí lo han dicho muy bien, creo que todos, cada quien en su lenguaje, finalmente no son recursos del gobierno, son recursos de nuestros impuestos, son recursos de la sociedad, son recursos que tienen que ser distribuidos con mucho mayor transparencia y con un marco jurídico que en muchos casos está ausente. Si se convierte en un tema y a lo mejor en un esfuerzo conjunto, volviendo a los orígenes de aquel plural de donde salieron Proceso y Vuelta, a lo mejor ahora Proceso y Letras Libres, y se suman algunos otros y se hace algunas otras organizaciones de la sociedad civil y hacer un análisis, un foro para discutir este tema y ver si se pueden generar propuestas, porque yo creo también, como decía Denise, los tiempos para hacer política hoy en México son de la sociedad más que de los partidos, y este me parece que es un típico tema que puede enarbolarse desde una plataforma social múltiple, diversa, y que puede hacerse con un planteamiento que ojalá se escuche en un futuro cercano. Muchas gracias. ¿Feliz? El tema de la publicidad oficial y a dónde se destina, creo que ilumina un tema más profundo, más fundamental, más grave, que es cómo se gasta en México, para quién se gasta y en nombre de quién se gasta. Hace unos días surgió una polémica en torno a la pensión del expresidente Felipe Calderón, que la donó de una manera muy visible y pública a una fundación que atiende a niños con cáncer. Y mi respuesta y la de muchos fue, quizá parezca un buen gesto altruista, pero no es su dinero, no es su dinero para dar, proviene del erario. Y la respuesta de muchos vía las redes sociales a mi cuestionamiento fue decir, claro que es suyo, le pertenece, es por normatividad, cuando la normatividad en torno a la pensión de los expresidentes es una normatividad muy cuestionable. Y además no existe esta conciencia pública de qué constituye el erario. Parecería que para muchos mexicanos el erario es esta cosa que flota aquí arriba. No entienden la vinculación entre sus impuestos y el erario. Entonces, eso remite al tema del gasto público en México, porque estamos manifestándonos muchos contra el gasolinazo, algunos por la forma intempestiva en la que se dio, otros porque pensamos que es injusto decir que se liberaliza el precio de la gasolina cuando sigue siendo cara por el impuesto que el gobierno le coloca. Hoy por hoy el gobierno de México no tiene legitimidad para incrementar la carga tributaria vía gasolinazos u otras fuentes cuando no racionaliza su gasto, cuando el gasto sigue siendo opaco, discrecional y frecuentemente vinculado a operaciones político-electorales y no destinado a donde debería estar. Entonces, en esta coyuntura en la cual se han dado recortes muy importantes a educación, salud, resulta ser que al Senado se le aumenta un 7%, Poder Judicial sin recortes, y eso acompañado de un recorte muy importante a la cultura. Y
Proceso, como toda producción, es un artefacto cultural, es un reflejo de nuestro tiempo. Y a la cultura hay que protegerla quizá antes que a cualquier otro rubro, porque recuerdo una famosa frase de Churchill en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron sus ministros a pedirle que recortara el presupuesto para la cultura en aras de dárselo al ejército. Y él respondió, pues entonces, ¿para qué estamos peleando? Y sería lo mismo en este momento en términos de la distribución del gasto gubernamental, que se va a partidos, a elecciones, a prebendas, a pensiones, cuando la pregunta fundacional otra vez es ¿para qué estamos peleando? Gracias. Primero, yo creo que este fenómeno, como muchos otros, lo tenemos que encuadrar en el marco general del patrimonialismo, porque de otra forma nos quedamos en el detalle. Hoy son pocos del tipo A, mañana son del tipo B, etc. Entonces eso impide tener una visión general de la cosa. Regresando a la frase muy manida, nos quedamos viendo los árboles, nunca vemos el bosque, y creo que, insisto, el marco general eso está bastante bien analizado el patrimonialismo. Y otro, que ya que estamos en este punto de la discusión, creo que también habría que ver qué hacemos con los títulos oficiales del Estado. Yo no digo que se los quiten, me parece que es parte de la manera en la que el Estado otorga o concesiona bienes del dominio público, pero me parece que se usan muy mal los títulos oficiales del Estado. Tenemos una prácticamente epidemia de obesidad y de diabetes. En lugar de estar contando cosas que la verdad luego resultan muy poco relevantes, creo que sí debiéramos utilizar esos medios que tienen también con esto para educar a la población sobre algunos de los fenómenos más importantes. Entonces, como paquete general, creo que es entender el patrimonialismo en su totalidad y después, además de que coincido con todo lo que se ha dicho, lo que muy bien Diego Valadez y lo han retomado los demás comentaristas, sí me parece muy importante, repito, ver también qué hacemos con esta forma educativa, que son los tiempos que tienen los medios de comunicación impuestos en beneficio de la sociedad. Muchas gracias, Julio. No quiero ahondar en el tema, pero también hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos en el tema de la publicidad por discriminación. Es increíble que se discrimina a la revista Proceso en el tema de la publicidad por discriminación. Entonces, creo que esa es otra de las partes, aparte del patrimonialismo, que se debe de considerar. Ya que salió el tema y me interesó el de la financiación de los medios, quiero en un minuto solamente subrayar. Estamos viendo el problema desde la perspectiva nacional. Pero cuando queremos explicarnos el porqué de la corrupción caciquil que nos tiene hartos a todos los mexicanos y de la impunidad palmaria que se presenta cuando hay varios gobernadores dados a la fuga, una buena razón para explicarnos ese caciquismo está en el desvío de los recursos públicos para promoción privada. Lanzó el tema del doctor Diego Valadez. Yo creo que el desafío es interesante. Ojalá yo le comunico a Rafael Rodríguez Castañeda, el director de Proceso. Creo que valdría la pena realmente un debate de este tema, porque ahí, y con la fuerza además de la revista Letras Libres, de Proceso, de otros medios, que evidentemente hace falta discutir esto, y además desde el enfoque que el ministro Cosío lo puntualiza muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Los invito a pasar al stand de la revista Proceso. Ahí van a encontrar también ediciones especiales, libros, y seguimos. Gracias. La salida es de la izquierda, por favor. La salida es de la izquierda, por favor.